Cuando hablamos de Big Data, vamos a ver de que van a existir una serie de conceptos que ustedes tienen que tener presentes. Uno de los primeros conceptos es SQL, y cuando hablamos de Big Data, hablamos del movimiento no SQL, en donde las bases de datos relacionales ya no son suficientes para administrar esa gran cantidad de datos. Y cuando hablamos de Big Data, lo siento mucho por los motores relacionales, pero no dan la talla, ¿verdad? No son suficientes para poder administrar. Los motores relacionales están hechos para administrar terabytes de información, pero cuando hablamos de 80 petabytes de información, una base de datos transaccional no está hecho para eso. Y más cuando hablamos de que existen ahora en empresas en Estados Unidos, digamos alrededor del mundo, que pueden generar alrededor de 1 petabyte de información por semana. Entonces traten de poner eso en una base de datos relacional. Entonces por eso es que ha surgido el movimiento no SQL. También algo interesante, está ahí Hive. Hive es otra de las marcas o de los nombres que ustedes tienen que ir asociando, pueden buscarlo. Eso es una forma de poder hacer un data warehouse. Hive es la tecnología que está basada en información no estructurada para hacer un data warehouse. Ahorita vamos a ver el tamaño del data warehouse que se puede hacer con Big Data. También vamos a ver algunas de las opciones, y es algo completamente novedoso, que es esto que está acá, Hadoop. Solo para contarles un poco, es un proyecto open source basado en tecnología originalmente no Microsoft, creado con base en todo lo que creó Google. Okay. Les cuento, cuando ustedes ven un video en YouTube o responden muy rápido, ¿verdad? Los videos en YouTube, ¿cierto? Cuando lo están cargando, y son millones de videos, y esos son petabytes de información. Entonces, cuando inició Google, ellos empezaron a guardar las cosas en computadoras Linux corriendo MySQL. Sin embargo, eran tantos los usuarios y tantos millones de usuarios de hit por segundo que MySQL ya no dio la talla. Entonces, a alguien se le ocurrió un sistema nuevo de almacenamiento de archivos distribuido. Y ese almacenamiento de archivos distribuidos es lo que se conoce como Google Big Table. Entonces, permite ese algoritmo manejar miles de nodos como si fuesen un único nodo. Y permite que cuando yo voy a guardar un video, en lugar de guardarse el video completamente en la moda tradicional, un archivo completo en un directorio, se guarda en chunks de 128 KB distribuidos entre miles de nodos. Y cuando se sirve y alguien está viendo ese video, está siendo atendido por miles o cientos de nodos para poder ver ese video. Igual cuando se procesa. Entonces, esa idea que está ahí de tener un sistema de archivos distribuido y procesamiento distribuido, la tomó Yahoo. También vean que todavía no he dicho Microsoft, ¿verdad? La tomó Yahoo, y Yahoo empezó a implementar todo lo que sería la base para poder crear Hadoop. Hadoop es el sistema de administración por excelencia hoy en día de administrar grandes cantidades de información. Y cuando hablamos de grandes cantidades de información son petabytes. Y otra de los aspectos importantes, y por los cuales voy a hablar bastante de Hadoop hoy, es de que los grandes empresas que manejan datos, tales como Oracle, el motor para administrar Big Data de Oracle, anunciado el año pasado, ¿adivinen qué es? No es Oracle, es Hadoop. IBM, ¿cuál es la base de datos y la tecnología que va a estar usando para administrar Big Data? Hadoop. Entonces, solo faltaba Microsoft. Microsoft, lo que tiene ahora es de que ya existe a partir de este año lo que se llama el Microsoft Hadoop. Tiene una gran ventaja la opción de Microsoft. Microsoft se alió con una empresa de consultoría especialista en Hadoop para hacer de que Hadoop pudiera correr de forma eficiente en Windows. Que es uno de los cambios. Y otro de los cambios es que, supongo que nunca haya tocado instalar un clúster de Hadoop, no es nada fácil, ¿verdad?
Y la otra cambio que tiene es algo interesante, que es Hadoop o Azure. ¿Han oído hablar de computación en la nube de Microsoft? Pues ahora, a partir de este año, ya no tienen que preocuparse por hacer instalaciones de Hadoop en sus empresas, sino que pueden utilizar la plataforma de nube de Microsoft y le dicen, quiero un clúster de Hadoop, y Microsoft se lo va a aprovisionar de forma automática. Entonces, es una de las grandes ventajas. Entonces, solo para que tengan ahí una de las temas. Igual, cuando hablamos de Big Data, vean que todavía se empezó a decir qué es Big Data y qué es lo que administra, vamos a tener una serie de tecnologías ahí alrededor. Primero vamos a tener algo que es interesante, que era Hadoop. MapReduce es un algoritmo o una forma inventada por Google también, que permite tomar un problema de procesamiento complejo, distribuirlo entre cientos o miles de nodos y después recolectar ese resultado. Es eso tan sencillo como eso. Entonces, y está basado sobre Google PySystem. Y dentro de eso van a existir una serie de bases de datos que están relacionadas con esto, como lo que sería bases de datos no SQL, como lo ven ahí. Son bases de datos donde el modelo tradicional de manejar las bases de datos como tuplas ya no aplica. No aplica. Entonces, lo que se tiene que manejar son bases de datos como ValueKeeper. Sí, Cassandra, esa es una de las bases de datos que están ahí relacionadas. Y entonces, ¿para qué es que utilizamos Big Data? Primero, ¿qué es lo que pasa? Es de que existen ahorita en este momento cientos de petabytes que están siendo almacenados. Y usualmente todo lo que sería Big Data está almacenado en grandes cantidades de clústeres creados con hardware de bajo costo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Facebook. Facebook tiene en total 2.700 nodos, ¿verdad? Esto fue el dato del año pasado, ya tiene que tener más, ¿verdad? Tiene 2.700 nodos y dentro de esos 2.700 nodos tiene en total un clúster que maneja 70 petabytes de storage. Toda esa información no está almacenada en bases de datos tradicionales, sino que está almacenada. Y también, no sé si han visto ustedes la publicidad de Facebook, los anuncios de Facebook. Sí, lo han notado. Ustedes entran a Facebook y aparece, lado izquierdo, unos anuncios. Esos anuncios están dirigidos a cierta persona. Ustedes pueden decir, quiero una publicidad para Costa Rica. Quiero que esa publicidad vaya dirigida a estudiantes, que sean estudiantes universitarios, que tengan edad de entre 18 y 21 años, que vivan en San Ramón, que estudien en la UCR. Entonces, yo les puedo decir, y que les guste el desarrollo en Quilec, por ejemplo. Todo eso yo lo puedo hacer en Facebook, cuando estoy poniendo un anuncio. Entonces, cuando alguno de ustedes entre ahí, les va a aparecer mi anuncio. Toda esa información se analiza con uno de los data warehouse más grandes del mundo, que en ese momento estaba en 60 petabytes, ahorita ya va por 80 petabytes de información. Entonces, todo lo que ustedes hacen en Facebook es analizado, todo su perfil es analizado. Prácticamente casi que en tiempo real, ellos están analizando la información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener diferentes formas para poder administrar la parte de la Big Data. Aquí tenemos uno de los más famosos. Estas marcas que aparecen aquí son las marcas que están relacionadas con Big Data. Por ejemplo, ahí tenemos a Cassandra, tenemos a otras que son muy importantes, que es MongoDB, tenemos Membase, tenemos Dryad, CouchDB. Todas esas son bases de datos del movimiento NoSQL. Y también tenemos otro tipo de bases de datos que son las bases de datos paralelas, que son las Parallel Data Warehouse, que también están hechos para manejar petabytes de información. Sin embargo, llegan a cierto límite. En este caso, tenemos el límite, cuando se rompe lo hacemos con Hadoop. Vamos a avanzar un poco acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí relacionado con qué es Big Data? Big Data se encarga de analizar
como lo ven ahí, grandes cantidades de información. Complejas y no estructuradas. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar cuántos hits recibe Bing de búsquedas por segundo. Muchos. Son miles de hits por segundo. Toda esa información se tiene que almacenar en algún lado y toda esa información tiene que ser analizada de alguna forma para yo poder después vender advertising, que es como ganan esos portales, ¿cierto? Yo tengo que saber qué es lo que quieren las personas, entonces lo voy a tener que hacer. Y usualmente los datos que están almacenados en Big Data son no estructurados. ¿Qué significa que son no estructurados? Por ejemplo, yo puedo tener los logs de los web servers, ¿verdad? Entonces, imagínense, los logs de los web servers no son almacenados de forma estructurada, sino que puede ser que unos tengan unos campos, puede ser que otros tengan otros campos. Entonces, el concepto de tener una tabla con columnas, donde todas las columnas son iguales en todas las tablas y todos los registros tienen la misma cantidad de columnas, no aplica para Big Data. Yo puedo tener registros donde un registro tiene 3 columnas y otro registro tiene 5 columnas, y yo lo tengo que analizar. Entonces, ahí es cuando se me cae el concepto de las bases de datos relacionales, que me exigen identidad referencial, que me exigen llaves primarias, llaves secundarias, que me exigen índices. Esos conceptos no existen cuando estamos hablando de Big Data. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder tener una forma de poder analizar la información. Por ejemplo, se pueden imaginar cuánto es la cantidad de información que se genera a la hora de estar capturando imágenes del universo, digamos con el Hubble. Igual la cantidad de información de SETI at Home, en este caso, tiene 5.2 millones de participantes y se necesita 769 teraflops de poder para poder analizar toda la información de las señales de radio que están siendo capturadas a través de esos radiotelescopios. Entonces, eso es importante. Entonces vamos a ver aquí algunas estadísticas sobre Big Data. Dentro de estas primeras estadísticas es cuánto es la información que se está almacenando en este momento por sector de la industria. Por sector de la industria, vean de que alrededor de la industria del transporte está manejando 227 petabytes de información. Bancos, 619 petabytes de información. Manufactura está llegando a 966 petabytes de información. O sea, ya casi estamos llegando a lo que serían los zettabytes, 1000 petabytes. Y recordando que un petabyte era 1000 terabytes, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, podrán imaginar que eso no cabe en una computadora. Sencillo, ¿cierto? ¿Verdad? No va a caber ahí. Entonces, solo para seguir aquí con los números. Entonces, ¿qué es lo que se predice? Se predice que dentro de poco, ya para el otro año, vamos a tener alrededor de unos 35 zettabytes. Ahí no se ve. Entonces, dentro de los 35 zettabytes, solo para darles una idea, si los ponemos todos juntos, apilados, nos da suficiente para poder apilarlos, llegar a Marte, ¿verdad? Y devolverlos, ¿verdad? Esa es la cantidad de información en DVDs que necesitaríamos para poder almacenar esa información. Entonces, ese es un reto que tienen ahorita las personas. Entonces, ¿por qué es que se da tanto esta gran explosión de datos? Se da más que todo con el fenómeno de Web 2.0, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando empezó a hacer famosos los sitios web. También se ha dado cuenta, algo importante, que las bases de datos, en este momento, cualquier información que se guarde en ellas es demasiado valiosa como para borrarlas. Entonces siempre se quiere tener la información para poder analizarla de alguna forma. Por ejemplo, otra de las bases de datos más grandes que ahorita les voy a mostrar la información es Twitter, ¿verdad? Y Twitter tiene que administrar grandes cantidades de información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo necesito poder analizar esa información. Entonces, con base en ese análisis de la información, yo puedo hacer un análisis sencillo
o puedo utilizar Hive. Hive es lo que sería el Data Warehouse para Big Data. Ese está almacenado ese es un Data Warehouse que puede manejar petabytes de información. Y HiveQL, que es otro de los conceptos que está relacionado con Big Data, me permite hacer un Transact SQL sobre un Data Warehouse que está basado sobre Hadoop, que Hadoop está basado sobre Bigtable y que utiliza MapReduce. No sé si ya vieron el encadenamiento de tecnologías que está detrás de Big Data. Entonces, aquí tenemos diferentes opciones. Digamos, usualmente antes lo que usábamos eran bases de datos relacionales, y cuando usamos bases de datos relacionales tenemos que escalar de alguna forma. Ese escalamiento lo hacíamos mediante agregando más servidores, replicando servidores, tal y como lo vemos aquí con MySQL Cloud. Hacíamos sharding, división de las bases de datos, pero siempre se llegó a un límite. El límite es rendimiento. Si nosotros hablamos de la modo tradicional, tal y que aquí dice que es la vieja guardia, ¿verdad? La vieja guardia, cuando ustedes van a hablar con ellos para decirle, ok, tengo este Data Warehouse que es inmenso, tengo que administrar la información, entonces ellos le van a decir, ok, perfecto, una base de datos transaccional. Usted le dice, no, son varios petabytes. Dice, no, una base de datos paralela. En este caso van a decirle Parallel Data Warehouse de Microsoft. Esa es la vieja guardia. Cuando empresas tales como Facebook vieron que lo que estaban almacenando era demasiada información, ellos decidieron utilizar otro paradigma, que era el paradigma no SQL, que le estaba diciendo que ellos almacenan información en 2700 nodos. Bing, que era el otro ejemplo que les estaba mostrando, él almacena 150 petabytes de información en 40.000 nodos distribuidos. Entonces, por eso les preguntaba que cuántos imaginaban ustedes que tenían clics almacenaba Bing. Entonces ven que cuando estamos hablando de 150 petabytes de información, ya no calza muy bien dentro del modelo tradicional. Estadísticas de información, que también es conocida como Big Data. En este caso tenemos aquí algunas estadísticas de Twitter. Si vemos las estadísticas de Twitter, en el 2007 teníamos 5.000 tweets por día, 2008 300.000 tweets por día, después 2.5 millones de tweets por día, después a 35 millones de tweets por día, después tenemos, en el 2011 teníamos 140 millones de tweets por día. Al final de junio tal vez se puedan llegar, vean que 200 millones de tweets por día, y esa información tiene que ser administrada en algún lugar. Entonces, porque Twitter tiene también un Data Warehouse que analiza todo tweet que yo pongo, es analizado, ¿verdad? Y tienen que ser almacenados en alguna forma para poder avisar a todos los followers. En este caso, lo único que podemos ver es cómo la curva de crecimiento de datos de Twitter se va saliendo ya de los rangos normales de las bases de datos tradicionales. Incluso aquí, la cantidad de usuarios que tiene, digamos en total, estos son datos a junio del año pasado, tenía 106 millones de usuarios, ahorita ya debe ser casi el doble, ¿verdad? Entonces, tener una base de datos, por ejemplo, cada vez que ustedes leen sus tweets, de algún lado saben, ¿cierto? ¿Cierto? Alguien que están sintiendo. Tienen que salir de un lado y tienen que ser almacenados en alguna información. Después, ¿qué es lo que tiene Twitter para poder administrar eso? Tiene Hadoop, para poder administrar toda esa información. Información sobre lo que sería el Data Warehouse de Facebook, que está basado en Hadoop. En este caso, está basado en 2.700 nodos. Cada nodo tiene 8 CPUs de 38 a 48 GB de RAM, 12 discos de 1 TB o de 2 TB. Esa es la información. Entonces ya pueden sacarle, con esta información y lo multiplican, ya pueden sacar la cantidad de datos que pueda administrar Facebook en sus capacidades. Después, tenemos acá 19 petabytes de información en HDFS, que es el otro sistema de distribución de archivos de Hadoop, que el HDFS es la implementación open source de Bigtable de Google. Después, vean que tiene 150 tiene 50 petabytes con
replicación y 110 terabytes en tablas. Entonces, en este caso son tablas de Hadoop, ¿verdad? Que son completamente distribuidas. Y otra de las interesantes es de que sobre esas bases de datos se generan 150.000 jobs, 150.000 trabajos de procesamiento por día. Se realizan en Facebook, que se utilizan con MapReduce. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros empezamos a determinar, repasando acá, qué es lo que yo voy a necesitar para poder trabajar con bases de datos no SQL. Vieron que ya al mencionar toda esa información tan grandota no va a caber en un SQL Server. Y Microsoft, de hecho ya, creo que ya se lo he dicho al inicio de la charla, por aquellos que no hayan llegado, Microsoft ya soporta dentro de su infraestructura, ahorita les voy a mostrar todo lo que sería Hadoop. Y además, Hive. Entonces, lo que yo voy a poder hacer es almacenar Big Data o esas grandes cantidades de información, los almaceno en Hadoop, y después voy a tener un conector especial en Integration Services para poder alimentar ahora un SQL Server, pero ya con la información ya procesada. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde se hace la unión con el stack de Hadoop. E igual está toda la parte de movimiento estructurado. Si ustedes lo ven acá, cuando hablamos de base de datos y almacenamiento de datos, tenemos que ahora identificar si vamos a necesitar datos estructurados o datos no estructurados. Ustedes tienen que analizar cuál es su caso de negocios. Entonces, si es una base de datos relacional, utilicen SQL Server. Si los datos o la cantidad de datos o la naturaleza de los datos es distinta, entonces tenemos que utilizar no SQL. El movimiento no SQL, en ese caso vamos a utilizar Hadoop. Y cuando queremos hacer consultas sobre dicha información, no lo vamos a hacer, vamos a tener que elegir. Por ejemplo, Hadoop tiene algo interesante. Hadoop, cuando ustedes hacen las consultas, tienen que crear un programa en un C++ parecido a C++, para poder hacer cualquier consulta. Entonces era muy difícil de procesar para los desarrolladores. Entonces, otra vez, del open source, surgió otra iniciativa que se llama Hive, y se llama el HiveQL. El HiveQL lo que permite es que ustedes puedan hacer un select sobre los, por ejemplo, 150 petabytes de información que tienen. Ese select no lo va a ejecutar una máquina, lo van a ejecutar los 40.000 nodos que están conectados a ese clúster de Hadoop. Porque la información no está en un nodo, está en los 40.000 nodos, ¿verdad? Entonces, lo que hacen, si pueden imaginar, son tomar un SQL normal y ejecutarlo de forma distribuida y paralelo en 40.000 nodos. Después, tomar ese resultado y unirlo para darle la respuesta de lo que quieren saber. Por ejemplo, ¿qué es donde más navegan las personas que están en la UCR, en la sede Oriente? ¿Verdad? Occidente. ¿Verdad? Entonces, eso es importante y todo eso yo lo puedo sacar. Acá, algunas de opciones que ustedes pueden tener. Pueden tener específicamente algunas partes de donde se almacena información de Big Data. Entonces, ustedes tienen diferentes opciones. Amazon S3 es un sistema distribuido de storage. Después tenemos acá otro lugar, digamos, donde podemos almacenar grandes cantidades de información, que es en Azure Tables o el Azure Storage. Nuevo para ustedes, el Azure Storage es la versión Microsoft de Amazon S3, ¿verdad? Entonces, en eso lo que me permite es poder almacenar no gigas, sino terabytes de información en formato no SQL, ¿verdad? Que son bases de datos completamente no estructuradas. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí en Big Data? Big Data, cuando ustedes digan Big Data o vean cualquier consulta que hagan en Google sobre Big Data, lo que se van a encontrar es Hadoop, ¿verdad? Se van a encontrar el sistema de archivos distribuido, la instalación distribuida, y se van a encontrar el MapReduce.
que, como lo pueden ver aquí, sirve para hacer un procesamiento masivo en paralelo, ¿verdad? Que esa es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que recordar. Entonces veamos aquí una definición que tenemos acá, que prácticamente lo que me permite Hadoop es tener un framework completamente distribuido que tiene dos componentes principales. El primer componente es dónde guardo los datos. Entonces, en ese componente sería el HDFS File System, ¿verdad? Que es un sistema de almacenamiento no estructurado que está distribuido entre n cantidad de nodos. Después voy a tener que poder hacer cómo hago consultas sobre ese sistema de archivos completamente distribuidos. Esas consultas los hago con el otro algoritmo que sería MapReduce, ¿verdad? Que esa es la otra implementación. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos es n cantidad de nodos distribuidos, almacenando información y dando respuestas. Y cada archivo que se guarda en Hadoop está dividido, como lo ven aquí, está en chunks de 64 o 128 megas que está enviado a diferentes máquinas. Entonces, imagínense, ustedes tienen que almacenar, por ejemplo, un video en un clúster de Hadoop. Ustedes van a subir el archivo. Cuando se sube ese archivo, se procesa, se divide en chunks y se envía hacia n cantidad de nodos. Entonces, ese archivo queda distribuido. Y además de que está distribuido, está replicado en mínimo 3 nodos distintos. Entonces, la idea que está detrás también de Big Data es que yo tengo gran cantidad de computadoras con datos replicados entre ellas, que si se muere una máquina, si se quema, no me importa porque lo tengo replicado en otra máquina. Cuando se muere esa máquina, automáticamente se empieza a replicar y se empieza a crear los datos en otra máquina. ¿Lo ven? Ese es el caso distinto, digamos, de Hadoop. Entonces, yo permito, o se puede permitir, tener diferentes opciones. Entonces, en cuestión, ¿qué es Big Data? Grandes cantidades de información, petabytes de información. Aquí tenemos el MapReduce, digamos, algunas de las opciones que nosotros tenemos aquí, un resumen. Entonces, Hadoop casi siempre se ha visto como un sinónimo de el movimiento de Big Data. Permite distribución de nodos, replicación entre los nodos y además permite procesamiento de data warehouse completamente grandes. Aquí tenemos alguna comparación entre lo que serían las bases de datos tradicionales con las bases de datos basadas en Big Data. Por ejemplo, una base de datos en Big Data, vean que está hecho para petabytes o está hecho para exabytes de información. Las bases de datos tradicionales las van a usar ustedes cuando tengan que manejar terabytes de información, ¿verdad? Para las cosas chiquitas, sencillitas, las bases de datos tradicionales. Para las bases de datos grandes, tienen que utilizar todo lo que sería el movimiento NoSQL. Después, el acceso es interactivo y batch. En los MapReduce es en batch. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer una consulta no lo hago contra un solo nodo, sino que lo hago contra cientos o miles de nodos de forma paralela para su procesamiento. Después, la estructura. Vean, como les dije anteriormente, en las bases de datos tradicionales ustedes crean la tabla, ¿verdad? Crean las columnas, definen tipos, ¿cierto? Definen tipos, restricciones, constraints, integral referencial, llaves primarias, etc. En las bases de datos de Big Data, no. Ustedes pueden definir una tabla, una pseudotabla, definen campos, y ese campo ni siquiera le tienen que definir el tipo. Ustedes lo que van a hacer es almacenar información ahí. Y ustedes podrían tener una fila de esa tabla en Big Data y una fila podría tener nombre y apellido. Y después, en la misma tabla, podrían tener otra fila que diga nombre, apellido, edad. Y después en otra podrían tener nombre, apellido, fecha de nacimiento. Y todo eso es válido en Big Data. ¿Por qué? Porque cuando están almacenando información, cuando es tan grande, esas grandes cantidades de información, por ejemplo, los tweets de Twitter, todas las actualizaciones en Facebook que ustedes tienen, no son estructurados, son completamente no estructurados. O cuando alguien le da clic en ping,
es completamente no estructurado. Entonces, eso es importante que vean de que cada máquina tiene su forma. Cuando ustedes trabajan con una base de datos tradicional, los datos se utilizan para hacer la computación, ¿verdad? Yo tengo que mover los datos para poder hacer los cálculos y después tengo una respuesta. En un modelo tradicional, en este caso de computación, todo lo que sería los cálculos se hacen sobre los datos y después sobre los nodos de reduce, ¿verdad? Que es distinto. Aquí tenemos un ejemplo de MapReduce. En este caso, vean que está en Java. Así es como inició MapReduce. Ustedes van a tener que hacer algunas opciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que el ejemplo más sencillo de MapReduce? Yo lo que quiero hacer es tomar una representación de Key Value Pair, como está ahí adelante, y lo primero que voy a hacer es que yo quiero tokenizar eso. O imagínense que ustedes tienen un documento y quieren contar la cantidad de palabras que hay en ese documento. ¿Qué es lo que harían usualmente? Van recorriendo el archivo y van contando, ¿verdad? Y van acumulando. En el caso de estas funciones de map, lo que yo voy a hacer es tomar ese archivo, tomar cada uno de los tokens cuando voy haciendo y se lo voy mapeando a diferentes nodos y le voy diciendo, cuénteme palabras, cuénteme palabras, cuénteme palabras. Cuando él termina de contar las palabras del chunk de archivo que le tocó, ¿qué es lo que va a hacer? El reduce, ¿verdad? Para sumarizar y darme el resultado, que es lo que está aquí abajo. Después tenemos otras de las opciones, por ejemplo aquí, este es un ejemplo que pueden bajar, que es para contar las palabras. Aquí, otra de las opciones que tenemos aquí, estos son ejemplos de datos que se pueden alimentar una base de datos en Hadoop. Ustedes recuerden que Hadoop es para grandes cantidades de información, y dentro de las más grandes cantidades de información es los sitios web. Entonces, imagínense que ustedes le digan a la gente de marketing, yo quiero saber el perfil, o por lo menos tomaron, este es un ejemplo, como le estaba diciendo, típico para Big Data. Imagínense, Bing tiene miles de nodos que son servidores web que están sirviendo a los usuarios. Entonces, ahora ustedes, de esos miles de nodos, van a generar miles o gigabytes, petabytes de información en logs. Y ahora ustedes le dicen, escriba un programa que me analice todos los logs que hay ahí, que ya no son miles, sino que son petabytes de logs, que ustedes, y me dicen, precisamente, saquen un perfil de dónde vienen todos los usuarios y a cuáles usuarios hacen las mayores búsquedas buscando artículos deportivos. Porque yo quiero saber y preparar una campaña para venderles artículos deportivos con algún descuento o para alguna nueva oferta que voy a sacar. Entonces, en ese momento, la respuesta que hay la respuesta tradicional sería, móntelo en una base de datos tradicional. Sin embargo, es tanta información que no cabe. El rendimiento va a ser pésimo. Entonces, este tipo de análisis se puede hacer con el rendimiento, pero en este caso, distribuido. Y otra de las opciones que tienen es que esta entrada de log no es representativa de todos los logs que van a tener. Van a tener entradas de logs, unas que tienen unos campos, otras que tienen otros campos. Entonces, ahí ya tendrían que ser en un modelo relacional normal, tendrían que empezar a permitir nulls, o tener opcionales, o tener valores default. Eso ya no funciona. En este caso, una base de datos de Hadoop, él lo podría tomar ahí directamente. Acá. ¿Lo ven? Eso es lo que me genera. Y aquí lo que hace, esto es un ejemplo de un código que yo le puedo mapear de todo ese token que yo voy a tener. Yo quiero mapear exactamente, digamos en este caso, el idioma que voy a estar haciendo y enviar y hacer consultas sobre esos logs de forma distribuida. En este caso, el
El SQL que se utiliza es el HiveQL, ¿verdad? Que lo que hace es montar consultas pseudo transact SQL sobre esas bases de datos que están basadas en NoSQL. Ahora sí, bueno, ya les dijimos que es un open source, para ir cerrando, es open source, que está basado en Hadoop, que lo pueden correr directamente en Microsoft y que es la Microsoft ya alineó de que la versión de ejecución de Big Data con Microsoft es con Azure o dentro de su mismo data center instalando Hadoop on Windows, que sería la versión y que va a tener soporte completo de Microsoft. Ustedes pueden llamar a Microsoft y dicen tengo un problema con Hadoop y ellos le van a ayudar con el soporte técnico. Entonces, ¿dónde es que cae la parte de Big Data? ¿Para qué me sirve? Me va a servir para hacer modelos de riesgo, análisis de fraudes, además para poder establecer calificación de crédito a las personas, monitoreo en tiempo real, análisis de monitoreo en tiempo real, de hecho está Windows Intune también, ustedes le pueden tener ese. Otro es el Telemetric Management, que sería el Click Stream and Application, que sería, yo quiero hacer un análisis sobre cada clic que hicieron sobre los cientos de webs que yo tengo publicados en Internet. Quiero que cada clic sea analizado. Entonces, para eso va a servir Big Data, e igual para todo lo que sería análisis de online commerce y recomendaciones. Han entrado a algún sitio a comprar una tienda en línea que ustedes dicen que recuerda que esa tienda en línea recuerda todo lo que ha comprado antes y le sugiere qué deberían comprar. Entonces, no quería decirlo, ¿verdad? Entonces, esas tiendas de recomendaciones son los que van a estar haciendo acá. Entonces es importante que lo estén trabajando. Y lo otro, lo que tenemos es que prácticamente lo que está pasando es de que Microsoft lo que está trayendo es el open source Apache, le está dando soporte y se está encargando de que corra de forma eficiente, ¿verdad? Y lo otro que se tiene es de que le está permitiendo de poder correr Big Data sobre Azure. No tienen que hacer ninguna instalación localmente. Está creando el soporte para JavaScript, soporte para Scoop, que es otro lenguaje, y el Hive Driver. Y dentro de poco va a crear todo lo que sería la parte del driver nativo, para hacer todavía mucho más rápido las cargas de trabajo. Entonces, espero que les haya quedado claro qué es Big Data.